comienza casi el fin de semana. Muchachos, les quiero proponer un tema. A ver. Pero yo encontré un artículo bien interesante. Fernan, a lo que tú buscas eso, excusamos a nuestro compañero Edwin Rivera Manso por compromisos previos. Normalmente es su segmento. No puede estar con nosotros en esta mañanita, así que lo excusamos y estamos haciendo este tema. Edwin, te bendecimos donde quiera que estés, papá. Seguro que sí, un abrazo, hermano. Sí, hace falta el hombre. Sí, claro que sí, definitivo. El perdedor ético, cuando perder bien es mejor que ganar mal. El perdedor ético se enfoca más en el sentido de lo que pretende, se enfoca más en el sentido de lo que pretende que en el resultado de sus esfuerzos. Este tipo de personas obedecen a su conciencia y no a las circunstancias o las modas ideológicas o culturales. Aunque vivimos tiempos en los que ganar se ha convertido en una auténtica obsesión, la verdad es que triunfar muchas veces no es sinónimo de ser mejor, ni perder es lo contrario. Por eso se habla de perdedores éticos, para hacer referencia a esas personas que prefieren perder bien y no ganar mal. Pero de aquí se me ocurre estirpar un subtema o algo que va por esta línea. Y es cuando, perdí, pero estoy en paz. Que eso es un perdedor ético, ¿no? Precisamente. O sea, una persona que antepone sus principios y dice, bueno, era mejor que perdiera antes de cometer un error y faltarle a los fundamentos de mi vida. Pero también es aquella persona, creo yo, que puede confesar, perdí esto, aquello y lo otro, pero fue mejor así. O al menos estoy tranquila y estoy en paz. Porque como dice el artículo, en un mundo tan competitivo, nadie quiere perder nada, ¿no? Y mucho menos lucir como que perdió algo. Es ético lo que estás diciendo, y también inteligencia emocional, porque nadie que no tenga inteligencia emocional puede verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo siempre digo que hay derrotas más dignas que una victoria. Derrotas más dignas que una victoria, porque hay victorias que se obtienen a base de traición, a base de pisotear a otros, a base de hacer sentir mal a otros, ¿verdad? A veces de humillarlos sin ningún tipo de bondad, sin ningún tipo de compasión, y eres victorioso tumbando a otros. Eso, para mí eso no es victoria, para mí esa es la verdadera derrota. ¿Y alguna vez ustedes han tenido que levantar las manos y decir, mira, mano, perdí? Claro, este rato lo perdí, no hay excusa, simplemente se me fue de las manos esto, aunque no haya sido por un error. Estas cosas de la vida que de repente dice, bueno, esta la fallé. Claro. Yo creo que las cosas que más evidencian de que estamos sanos emocional y espiritualmente es cuando tenemos la actitud que tú acabas de describir. Fíjate que ser un perdedor ético es un compromiso contigo, es un compromiso con tu salud emocional, es un compromiso con tu salud espiritual. Por lo tanto, como parece un poco egoísta, pero no lo es, simplemente lo que demuestra es sanidad. Como lo principal es la paz y la tranquilidad que tú buscas, no importa en qué frente, hay momentos particulares en que tú tienes que cederle la victoria a otro. Sabes que tienes la capacidad de que si luchas vas a ganar tú, pero hay momentos en la vida particulares que yo creo que ahí es que entra el concepto de perdedor ético, que hay momentos en que tú sabes que aunque te mantengas luchando y ganar, eso no te va a proveer la paz que en este momento tú tendrías, y de manera permanente si le cedes la victoria a otro. Así que pienso lo mejor de una persona que puede ser un perdedor o perdedora ética, porque me demuestra el compromiso consigo mismo, consiga misma, ¿verdad? Consigo misma, y que no está en la de demostrarle a nadie lo capaz que es, sino llevarse ¿verdad? La etiqueta de perdedor o perdedora, cuando en el fondo y personalmente sabes que esa es tu gran victoria. Haberle cedido la victoria a otro o a otra es tu gran victoria. Pero ojo que o sea, tenerle miedo a competir no es bueno tampoco. No, claro. O sea que no te puedes esconder en esa filosofía para no competir cuando sabes que puedes hacerlo y ganar. Al contrario, sabes que puedes ganar, pero lo cedes
Porque ganar no va a proveer lo que tú sabes ahora que tienes y que tendrías si cedes la victoria. Fíjate que es más profundo en términos de lo claro y lo sano que tienes que estar emocionalmente para cederle la victoria a otro o a otra, con tal de tú tener la paz y la tranquilidad que tú estás buscando. Aunque sea con dolor. Puedes tener paz y tranquilidad, pero quizás te dio dolor porque cuando tú hablas de competencia, yo quería eso, yo luché por eso, yo trabajé por eso, esa era mi meta, ese era mi fin, pero realmente no voy a estar en paz. Realmente, pues es mejor tener la paz que tener la razón, la cedo, y cuando tú cedes, sueltas y viene la paz y te sientes mejor. Voy a poner un ejemplo hipotético y puede ser del mundo real para alguien que escucha Nueva Vida. Estás en el campo profesional y supongamos que estamos en compañías sumamente competitivas, en farmacéutica, en tecnología, donde los salarios son bien altos. Y tú estás compitiendo con alguien cuya plaza, la remuneración es de 200,000 billetes al año. Tú tienes una de 100,000, de la mitad. Pero sabes que tienes la capacidad, sabes que tienes el pedigrí, sabes que tienes el performance en la compañía para aspirar a esa plaza de 200,000 que se abrió. Pero estás compitiendo con 2 o 3 compañeras en la empresa. De repente sale, ¿verdad?, la carrera hacia esa plaza disponible y en el trayecto tú te das cuenta de que esa plaza de 200,000 te va a quitar mucho tiempo con tu familia. Te va a quitar mucho tiempo del cual tú le estás dando a Dios, que puede ser en cualquier área de servicio, en una empresa sin fines de lucro, en la iglesia, tiempo con tus hijos que están en proceso de crecimiento, y de repente tú que estabas compitiendo heavy y estabas yendo a las reuniones con tus jefes y presentando tu resumen y justificando tu capacidad para estar allá, y que tus jefes tenían tremendo los ojos puestos en ti, de repente tú te retiras. Ya no te interesa la plaza de 200,000, sino que te conformas con la de 100, pero no es porque eres conforme con 100,000. Es que le diste valor a la familia, a la iglesia, a otras cosas. Para mí eso es ganar. Para mí eso es victoria. Pudiste haber tenido la plaza de 200,000 porque, vamos a decir, hasta sabías que te habían comentado que tú llevabas ventaja. Mira, Fernán, a ti te están... De todos los comentarios que yo escucho entre todo el grupo, a ti es que te van a dar la plaza. Y de repente Fernán Reyes se retiró. Desde tu lupa y análisis que hiciste, eres el gran vencedor, aunque de afuera digan, chacho, Fernán le cogió miedo, no se sintió capacitado, le cogió miedo al bulto, no quiere trabajar tanto, es medio vago. 1000 cosas van a decir, pero tú sabes que en el fondo eres el gran vencedor porque valoraste cosas en el camino de la competencia que fueron los que te permitieron decir, me retiro y permito que otro gane. Pero para eso hay que tener calzones emocionales bien puestos. Claro. Por eso habla de inteligencia emocional también, no es solo ética, también inteligencia emocional para que no te lacere, para que no te dañe, para que luego que te vayas con tu familia no digas, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese intentado? Mira, ¿qué hubiese pasado? He conocido un caso, te puedo poner otro. He conocido un caso de un divorcio donde había mucho de bienes materiales para pelear. No voy a decir cuál de las partes se quitó, si él o ella. Pero conozco este caso donde uno de ellos se quitó y le dejó todo a la otra parte, todo, prácticamente todo, para empezar en cero. Wow. Que estaba valorando su paz personal. Su paz personal. Le quitó toda la connotación a los bienes materiales, empezó en cero. Al cabo de los años los recuperó absolutamente todo. Y para recuperarlo todo era fundamental la paz que tenía y los problemas legales que evitó y las peleas a nivel de tribunal que evitó, porque le permitió tener la estamina emocional, física, espiritual para empezar de cero y ser la persona que es hoy y los bienes materiales que maneja. Y eso significa entonces, por otro lado, que en la competencia nunca hay paz.
No, no, pero metiéndome en las profundidades. bueno, depende de qué tipo filosóficas. de competencia, depende de qué tipo de competencia, pero vivimos constantemente en una competencia. Sí. Entonces, y lo digo en el buen sentido de la palabra, no una competencia de envidia ni de celos. Tú dices que si en las competencias hay paz. Si tú puedes competir a salvo de mantener tu paz. O sea, si puedes competir y mantener la paz a la misma vez. Porque bueno, cuando tú estás compitiendo y estás mirando a la meta, también tienes que estar mirando un poco para atrás a ver si el que viene no te pise los talones para tú llegar. Bueno, cuando yo doy mis conferencias de motivación, yo estoy compitiendo. Y eso es un estrés. Sí, claro. Yo estoy compitiendo porque según me escogieron a mí, otros mandaron su cotización. O sea, no me escogieron, hay casos que me quieren a mí, pero hay otros casos donde te exigen, donde estoy compitiendo, claro, déjame ver cuál de los tres, y yo tengo paz si yo me lo gané, y tengo paz si no me contratan a mí. O sea, cuando compites, yendo a la línea que tú traes ahora, si tú estás en buena lid, si no le estás metiendo el pie a nadie para que se caiga, para tú ganar, o sea, tú estás en buena lid y estás en el proceso puro, no estás hablando mal de nadie, no estás denigrando a nadie para que te den para tú ganar la carrera, te den el puesto a ti, el contrato, lo que sea, es digno de competir, claro que sí. Si lo que tú estás utilizando y tu meta es pura, genuina, claro que sí, seguro que sí. Competir pisoteando a otros no es competencia, es dañar a otros, es hacer que la maldad te haga malo. Competir en buena lid donde van los dos íntegros, transparentes, no creo que esté mal. Te puedo poner un último ejemplo. Sí. Recientemente, hace unos días, estaba hablando con una profesional en la oficina. Estaba en el pic de su carrera, ganándose el billete que quería. Y de repente presenta la renuncia a la compañía. Estaba buscando otra cosa, estaba buscando crecer en otras áreas, a nivel personal, principalmente, no y a nivel ministerial. La gente la vio como perdedora en un momento dado, o sea, incomprensible tu decisión. Después que has luchado para llegar aquí y ganarte el dinero que te ganas, ¿por qué te vas? Nadie va a valorar lo que tú estás buscando ganar, que no tiene que ver necesariamente con dinero. O sea, que se cumple la frase esta de que a veces perdiendo se gana. Sí. Claro. Totalmente. Claro. Sí. Definitivo. Totalmente. Lo que ella ganó a nivel emocional y principalmente con su crecimiento espiritual, no había dinero que se lo pudiera proveer. Claro, sí. Qué cosa más interesante esta, si quieres añadirte a esta conversación y aportar. Hay muchos filósofos como nosotros allá afuera. Seguro. 787. No se puede pensar siempre en ganar. Exacto. Y eso de vez en cuando en perder cuando te conviene. Puede que te ganes más. Seguro que sí. 787-993-9700. Adelante. Buenos días. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Mira, muy bueno el tema. Yo tuve la experiencia de trabajar en X empresa hotelera y la competencia en relación a las posiciones es bien fuerte. Logré tener una buena posición ahí, pero estuve abandonando lo que era mi relación con el Señor y la familia. Lamentablemente me di cuenta en cuestión de la familia demasiado de muy tarde porque me costó mi divorcio. Sí. Aún así seguí en empresa hotelera porque estuve en otra compañía, ya que también perdí el trabajo en y en la segunda ocasión me di cuenta también de que me estaba tomando demasiado de mucho tiempo y aún así mi relación con el Señor se fue menguando. Cuando vine a captar bien lo que me estaba sucediendo, ¿verdad? Con los tropiezos que, ¿verdad? De la vida, tuve una reacción y dije, no, espérate, yo estoy perdiendo todo por ganarme, ¿qué? dos o tres pesos más. Y entonces me vino a la mente rápidamente lo que pasó con Job y Saúl, y Esaú. Y dije, no, esto no puede ser. Así que terminé renunciando. Y dije, no, mi relación con el Señor tiene que ser primero por encima de todo. Y hoy en día puedo aconsejar inclusive hasta mi hijo, que en un momento dado dentro de X compañía le estaban ofreciendo una posición muy buena. Y él me pidió consejo y yo le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es pídele dirección a Dios. Y segundo, tu tiempo con el Señor
no lo cambies por nada en este mundo. Qué interesante. Súper, demasiado. Gracias, amigo, muchas gracias por tu llamada. Le pudo haber convenido a él perder en el pasado. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buen día. Llevo, no sé, trabajo en que le llevo 15 años, que en los últimos años me ha consumido básicamente 15 horas todos los días, donde he perdido contacto con el Señor, alejado de la iglesia, mis hijas las siento distantes, y al final del día vivo bien, sobre todo bien enojada y amargada, porque lo único que hago es trabajar. Y llevo muchos días pensando si realmente vale la pena lo que estoy haciendo. Y esta mañana, cuando escucho este segmento, realmente habló a mi vida. Y entiendo que ha llegado un momento, después de 15 años, donde yo tengo que tomar una decisión, aunque muchos lo consideren perder, yo entiendo que ganaría mucho. Qué bueno. Yo soy una persona que el cambio, el empezar desde cero, me aterra. Y es por eso que llevo tantos años aguantando en un trabajo tan difícil, que me consume, que me drena de una manera tal que no entiendo por qué todavía sigo ahí. Wow. Especialmente este segmento me hizo comprender muchas cosas. Qué Que bueno, realmente uno, como decían, quizás otro va a estar perdiendo y honestamente yo estaría ganando. Así que pues esta mañana realmente este segmento habló a mi vida. Qué bueno, Wow, mi qué amor. bueno. Misión Ella cumplida. se escucha conmovida, ¿verdad? Sí, Sí, totalmente. muy conmovida. Conmovida diciendo, tengo miedo a comenzar en cero, por eso no lo he dejado. Exacto. Y mira, a todos nos tiembla el pulso a la hora de tomar una decisión y volver a comenzar en cero, pero Dios no te va a desamparar en el camino. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, así que... Son las garras del Sí. éxito y de la competencia que te impiden salir de de una posición que tú sabes que te está haciendo mal. Claro. Exacto. Y de momento, o sea, déjame perder esto, que termina siendo una ganancia. Exacto. Qué bonito que se le ha alumbrado el entendimiento, ¿verdad? Con esta Totalmente. conversación. Dijo 15 horas trabajando. 15 15 horas. 15 O sea que si horas. tú sales a las 6 de la mañana o comienzas a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, tú estás llegando a tu casa todos los días. Sí, sí. Está bien duro. Wow. Está bien duro. Bien fuerte. Bueno, linda esta conversación, ¿verdad? Mira, Seguro que sí. a ella le puedo decir, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ella, una de las cosas que mencionó es que se había alejado del Señor también. Cuando la decisión es para acercarte, cuando la decisión es para poner tu vida espiritual en orden, Dios se vota. Una de las cosas que me testificaba esta profesional y que en algún momento estoy seguro que ustedes lo han experimentado también, es que dejando el puesto seguro y el ingreso seguro que era cuantioso, no le ha faltado materialmente nada. Ha ganado tanto emocional y espiritualmente, pero tampoco la parte material le ha faltado. Nunca le faltó, porque obviamente la decisión estuvo basada en acercarse a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él sin duda, el que escribió, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Él va a cuidar de ti, mi amor. Qué bueno que nos das la oportunidad de llegar, ¿verdad?, a este punto de reflexión y donde voluntariamente tomas la decisión, ¿verdad?, que tomas para, no va a ser inmediata, pero es la decisión que tú tomas para ir en esa fila. Yo sí te puedo testificar que nuestro Dios no le falla absolutamente a nadie. Y cuando la decisión está cimentada en fortalecer esa relación con Él y por ende la de las hijas, las de la familia, Dios se vota y nos provee de otra manera. No te vas a arrepentir. Y siempre hay algo mejor esperando. Siempre. No vas a perder, vas a ganar. Dale para adelante. Eso es. Dale pa'lante. Vamos a ti. En Ruta Nueva Vida, en breve, Alex Ochart.